Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en esta ceremonia inaugural de la 41ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. El licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La maestra Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, con la representación de la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES. El maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. El ingeniero Juan Luis Arzós Arvide, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y el licenciado Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Saludamos la presencia de invitados del Estado de Colima, de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, del Gobierno de la Ciudad de México, de autoridades universitarias, de invitados de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y representantes de las casas editoriales participantes, de directores de facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM, así como de académicos y alumnos que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval. Muy buenos días. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado de Colima. Maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Maestra Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural del Gobierno Federal. Maestro Juan Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES. Maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. Ingeniero Juan Luis Arzós Arvide, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Licenciado Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Permítame dar a todas y todos los presentes la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la 41ª edición de la Feria del Libro de este emblemático recinto, el Palacio Minería, primera casa de las ciencias en América. A lo largo de más de 40 años, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad ha dado muestras de voluntad académica, administrativa y política
para crear, sostener y llevar adelante a la feria del libro más antigua de nuestro país. Y la oferta bibliográfica de la feria, la mayor anualmente en nuestra ciudad, es, ¿quién podría dudarlo?, el interés primordial de esta manifestación. Pero en el afán de hacer nuestra feria, la feria de todos los universitarios, se han aumentado en forma considerable las actividades sobre ciencia y tecnología, actitud lógica, si consideramos que la mayor parte de la investigación que se hace en México se desarrolla precisamente en nuestra casa de estudios. La importancia de las ferias del libro en nuestros días es evidente, pues viene a mitigar, al menos parcialmente, la falta en fase crítica de librerías en el país. Y para hablar solo de lo que sucede dentro de nuestra institución, podemos decir que muchas otras dependencias de la UNAM, amén de participar muy activamente en minería, organizan ya sus propias ferias especializadas en las que se ofrecen a la comunidad universitaria y al público en general la oportunidad de conocer y adquirir sus interesantes ediciones en diversos puntos del campus universitario. En este año, Minería acogerá de las más de 1,300 actividades que se presentarán, 412 que estarán a cargo de 58 dependencias de la UNAM, equivalente a un 32%. En el rubro ya tradicional de ciclos de divulgación, este año se ofrecerán 14 de ellos, integrados por 209 actividades, jornadas juveniles, ciclo científico, ciclo de divulgación económica, ciclo de cultura de la legalidad, ciclo de salud pública, 3 ciclos de poesía, ciclos de escritores latinoamericanos, ciclo Los críticos recomiendan, la 6ª jornada de novela negra y la 5ª jornada de literatura de horror en homenaje al centenario de Ray Bradbury. Merece una mención muy especial el hecho de que este año el 9º ciclo de equidad de género ha logrado reunir 36 actividades, hecho sin precedente en la historia de los ciclos que empezara hace 16 años. La feria conmemora el centenario de nacimiento de ese dibujante prodigioso, verdadero parteaguas en su especialidad, que fue Abel Quesada, creador de figuras íconas mexicanas, y se agradece a su familia el generoso apoyo prestado a la feria. Asimismo, tendremos varias actividades dedicadas a la presentación y revisión de ese pilar de la cultura mexicana que fue don Miguel León Portilla, universitario excepcional recientemente fallecido. Festejaremos también efemérides de Eliseo Diego, Guadalupe Dueñas, Mario Benedetti, Charles Bukowski, Luis G. Basurto, Federico Fellini, Mario Puzo, Clarice Lispector y José de la Colina. Y festejaremos cumpleaños de Homero Arístides, Francisco Rebolledo, Marco Antonio Campos y José Luis Rivas. No hemos querido encerrar nunca nuestro programa cultural en un esquema preconcebido, por entretenido o rico que éste sea. La feria, para beneficio de sus visitantes y de los editores que la hacen posible, se renueva año con año, ensaya variantes y propone nuevas atracciones en el marco de las actividades propias de una manifestación de este tipo. Hemos comprobado que en la feria cada libro tiene su lugar y su público, de allí la enorme variedad de temas, y nos complace muy especialmente el evidente aumento de actividades que se inscriben cada año las editoriales, nuestras compañeras de aventura. He querido dejar al final, para subrayarla, la trascendente participación del Estado de Colima, nuestro Estado invitado, que con 61 actividades, 28 de las cuales son presentaciones editoriales, tendrá una destacada presencia para mostrarnos su intensa y variada actividad. Señor Gobernador, muchas gracias por su aportación a esta feria. Esta gran feria, que hoy inicia su 5ª década, forma parte de nuestro esfuerzo para contribuir con intensidad en el agradecimiento de nuestra facultad y de nuestra universidad. Y estamos empeñados en que mantenga su tradición y acrecente su prestigio. Bienvenidos nuevamente, mucho éxito y muchas gracias.
Hace uso de la palabra el ingeniero Juan Luis Zarzós Arvide. Hola, muy buenos días a todos ustedes, compañeros y distinguidos integrantes del presidio. Los saludo con respeto y afecto. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y los editores afiliados expresamos una profunda satisfacción por nuestra participación como coorganizadores y expositores en la 41ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que con el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, inauguramos el día de hoy. Con la organización y celebración de esta feria, la UNAM cumple uno de sus objetivos fundamentales, que es acercar la educación y la cultura a la sociedad que justifica su existencia, y es precisamente el libro el vehículo de este acercamiento. Las acciones de la UNAM revisten trascendental importancia porque esta es la institución de educación superior más íntimamente vinculada con la sociedad, ya que multiplica las oportunidades de acceso a la educación en beneficio de todos, sin exclusiones ni discriminaciones, vicios que atentan contra la inherente dignidad del ser humano. La educación impulsa la formación integral de cada ser humano, pues le permite realizar a plenitud sus valores, perfeccionar sus capacidades y aptitudes, desarrollar sus talentos y convertirse así en un ciudadano pleno, solidario, responsable y agente activo en la solución de los problemas de su entorno. La cultura es la raíz y contenido de la vida personal y social, pues configura el perfil, la imagen y la voz de un país al construir y afirmar su identidad nacional. La cultura, a través de sus variadas manifestaciones, es el alma colectiva de una nación que habla de su pasado y de su presente, de su vocación y de su destino. Nos brinda valores sociales irreemplazables como el respeto, la justicia, la honestidad, la tolerancia y la equidad, para citar solo algunos. Por ello, es importante trabajar colaborativamente, reconocer el esfuerzo que los demás realizan y entregarles lo que en justicia les corresponde para esos esfuerzos, a fin de enaltecer nuestro trabajo con estos insustituibles valores sociales, de modo que todos juntos como industria editorial seamos un ejemplo. Creo importante hacer hincapié en que la cultura debe ser uno de los elementos fundamentales en la construcción del desarrollo de México. No podemos dejar en el olvido, sería renunciar a nuestra esencia, negar quiénes somos y quiénes seremos. Es insoslayable que todas las autoridades que de alguna manera están vinculadas con la educación y la cultura fijen su atención y asuman un compromiso amplio para el impulso de políticas públicas que den certeza a todos los integrantes de la cadena productiva del libro, con el fin de generar más y mejores lectores. Necesitamos implementar estrategias de promoción de la lectura que impacten profundamente en la sociedad y que propicien el surgimiento, crecimiento y consolidación de las librerías en nuestro país. Tenemos un marco legal muy importante y sin duda perfectible. Es tarea de todos hacer que opere y que se cumplan los postulados que se establecen en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Es preciso reconocer que hay esfuerzos y proyectos de trabajo conjunto entre el sector público, el privado y la sociedad civil, y confiamos en que sean punto de partida para profundizar en los necesarios cambios sociales, esos que se inician en la reflexión y que la práctica transforma. La CANIEM ha hecho enormes esfuerzos en tiempos recientes para convertirse en un factor de cambio dentro de la industria en general y competir en vanguardia e innovación con mercados editoriales internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a crear condiciones favorables dentro del mercado para todos nuestros afiliados, desde los grandes editores hasta los pequeños editores independientes y desde luego para todos los lectores. La industria editorial es un ecosistema y como tal integra a los autores, a los editores, los impresores, los papeleros, los distribuidores, los libreros, las plataformas de contenidos digitales y por supuesto a los lectores. Y todos juntos damos cohesión al sector editorial. Una parte fundamental de este ecosistema es el autor. Ese personaje que desde la sabiduría y sensibilidad de su pensamiento evoca historias, entreteje ideas, transmite conocimiento y desdobla pensamientos críticos. Un personaje que en muchas ocasiones imaginamos solitario, pero que no está solo, no al menos para el cuidado y la difusión de su obra, porque un editor es también una figura que acompaña en todo momento al escritor y ayuda a obtener la justa retribución de su trabajo. Eso forma también parte de nuestra responsabilidad como industria editorial.
Finalmente, la importancia y razón de ser de las ferias de libros que se celebran en el país radica en que lo ponen al alcance de la compleja sociedad en la que vivimos, ya que este sigue siendo todavía el mejor instrumento, la herramienta insustituible para impartir la educación y para conservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural de nuestro país. Felicito calurosamente al Estado de Colima por ser el invitado especial en esta edición de la feria y termino mi intervención manifestando al rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, al doctor Carlos Agustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería, y al licenciado Fernando Macautela, director de la Feria Internacional del Libro, por que cuenten con nuestra decidida colaboración para que la Feria de Minería continúe siendo una de las ferias de libros más importantes de nuestro país. Los editores de México deseamos sinceramente que la presencia de quienes buscan y disfrutan el contacto con los libros convierta a esta 41ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en una radiante e ilustre fiesta de la cultura. Muchas gracias. Por último, quisiera decir una frase que me gusta mucho, que es que en Internet o digitalmente uno encuentra lo que va a buscar, pero solo en las ferias o en las librerías de libro encontramos todo aquello que no estamos buscando. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Tiene la palabra la maestra Natalia Toledo. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gran honor para mí haber sido invitado a participar en esta ceremonia de inauguración de la 41ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Saludo a nuestros anfitriones, al rector Enrique Graue y al gobernador José Ignacio Peralta, a todo el presidium que ya fue mencionado. Y pues recuerdo que el vínculo entre la Secretaría de Educación Pública y esta celebración de los libros y la lectura es de muy larga tradición, por lo que siempre se aprecia el apoyo que le da a esta feria la Ciudad de México y en especial nuestra amiga Claudia Sheinbaum. De hecho, José Vasconcelos, secretario fundador de la Secretaría de Educación Pública, fue quien promovió un primer encuentro de este tipo aquí, precisamente en este maravilloso recinto, la Feria del Libro y de las Artes Gráficas, realizada en noviembre de 1924. Vasconcelos fue quien concibió el plan para llevar a cabo aquella muestra de los adelantos y evolución del arte tipográfico y editorial de México. Y a otro célebre exsecretario de Educación y hombre de letras, Jaime Torres Bodet, también le tocó impulsar la Feria del Libro Universitario en 1947. Esto en el marco de la segunda conferencia de la UNESCO, de la cual, como recordamos, Torres Bodet era secretario general. Tanto Vasconcelos como Torres Bodet eran profundamente conscientes del poder educativo del libro y de la lectura. El primero no solo promovió los tirajes masivos de los clásicos universales para llevarlos a todos los rincones de la República, además hizo del Departamento de Bibliotecas Públicas uno de los 3 grandes ejes de la Secretaría de Educación Pública, con el fin, decía él, de enseñar a la juventud el gusto por los libros y fomentar la lectura en todo el país. Al segundo le correspondió crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, cuyos primeros 61 años acabamos de celebrar hace una semana. Desde 1960, la CONALITEG ha entregado más de 7,000 millones de libros de textos gratuitos y otros materiales educativos producidos por la Secretaría de Educación Pública.
Sabedores de que durante mucho tiempo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas no contaba en sus acervos con libros de textos gratuitos vigentes, el año pasado decidimos la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública instalar módulos de libros de texto gratuitos en las bibliotecas públicas del país. Los propósitos de esta iniciativa son trazar un círculo virtuoso al ligar a la escuela con la biblioteca, iniciar la transición paulatina además a contenidos digitales con acceso al gran público, no solo para alumnas y alumnos de nivel básico. Este proyecto nace con 81 títulos correspondientes a los libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, con la coordinación de la Estrategia Nacional de Lectura. Déjenme comentarles que casi 70% de las bibliotecas públicas de México tienen entre 500 y 3,000 ejemplares, por lo cual la donación de estos 81 títulos iniciales será un aporte estimable. Es en este marco de fomento a la lectura que tanto para la oferta cultural de la Ciudad de México y en general para la cultura y la educación del país, la Feria Internacional del Libro en este Palacio de Minería es una cita anual obligatoria. Constituye una verdadera fiesta para el público y también para las editoriales universitarias de toda la República, que siempre nos traen novedades atractivas y pertinentes que merecen ser conocidas de la forma más amplia posible. Aquí lo dijo Juan Luis Arzós, presidente de la Cámara de la Industria Editorial: al impulsar la lectura se enriquece la cultura. Y si queremos un cambio educativo de fondo, con equidad y con excelencia, nos tenemos que sustentar en un cambio cultural. Por su parte, el invitado especial Colima seguramente ofrecerá, estoy seguro, un muy buen panorama de su historia cultural, su producción bibliográfica y su literatura reciente. Comentaba hace unos momentos con el gobernador Peralta que la educación en Colima ha sido históricamente mucho mayor que el tamaño de su territorio. Este bello estado desarrollará más de 160 actividades y 45 presentaciones editoriales. Por otra parte, de las más de 1,000 actividades que se llevarán a cabo durante esta feria, según acaba de informar el doctor Carlos Agustín Escalante, me permito destacar el homenaje que se le brindará a don Miguel León Portilla, a quien tuve el honor de entregarle poco antes de que falleciera la presea Nezahualcóyotl, por ser uno de los mexicanos que más contribuyó al conocimiento de la historia, las lenguas y la cultura de nuestros pueblos indígenas. Resaltar su trayectoria e invitar a la lectura de su obra es mantener vivo su mensaje humanista y civilizatorio, un mensaje que siempre nos contagia de luz y de esperanza a los mexicanos. Por todo lo anterior, quiero felicitar a los organizadores de esta feria, al Estado de Colima, a las más de 420 editoriales presentes y a todos quienes nutren el programa de presentaciones, conferencias y actividades a lo largo de estos días. Les deseo a todos una muy disfrutable y fructífera feria y que nos ayude a todos a promover la lectura en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la maestra Natalia Toledo. Buenos días. Pura equivocación, yo iba antes, una disculpa, Esteban. La palabra y el papel. Rigapadi usalatu, negidubi la chidwa. Rakala jagusete ne salutu, tigentabianisti kabinisa. Di jakerira, negentabianina katinda gichi. Kana papanda ni shiga ikenu.
Los saludo con un corazón grande y redondo. Quiero empezar este texto con un aforismo en zapoteco, que es el idioma que me parió. La palabra es eterna y el pensamiento es un pedazo de papel que como mariposa juega en la jícara de nuestras cabezas. La palabra y el papel son instrumentos muy antiguos que acompañaron a nuestras abuelas durante sus marchas en la espesura de la noche, en seres que rasgaron la vestidura de la amnesia. La palabra, la bella voz, ha sido el aliento que se insufla al hijo del hijo, el soplo de la tradición, el hálito y el vigor del recuerdo y la memoria, la vieja saliva que se gasta y desgasta al estar contando sucesos del ayer, vivencias personales y vivencias de oídas. El papel, que antes fue en nuestras tierras el ancho pared de las casas, de los templos y las tumbas, la dura roca que se volvió estela y tela de la presencia y la estancia en estos lares, piel de venado bañado con el polvo fino de Giebeu, la piedra de la luna, el blanco cal, trozo de urdimbre bien tramado y también pellejo de árbol, cárcel de la retentiva, celda en cuyos costados esculpió las huellas que pisaron los antepasados en el tiempo. El camino de la educación en nuestro país ha sido transitar entre la palabra y el papel, dos conceptos que han sido considerados como antagónicos y asimétricos, donde la palabra es la oralidad y el papel la escritura. Dentro de una línea imaginaria se ha colocado a la escritura más próxima a la ciencia, a la ilustración, a la cultura propia de pueblos civilizados, en tanto que a la oralidad se le ha relacionado más con el analfabetismo, con la ignorancia, el atraso y el subdesarrollo, típico de los pueblos sin cultura, que viven en la pobreza, a los que no les ha llegado aún la luz de las letras. La diversidad cultural y lingüística de México ha sido vista como un obstáculo para el desarrollo del país. La Secretaría de Cultura hace suyo uno de los ejes estratégicos del Ejecutivo, que es el fomento a la lectura, la inclusión y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. En este momento, la Dirección General de Bibliotecas realiza grandes esfuerzos para llevar al país materiales de lectura. Sin embargo, no solo se requiere un presupuesto y una gestión adecuada para ello, necesitamos que la población reconozca que los libros son herramientas útiles. Por tal motivo, se requiere un cambio de perspectiva en donde los sujetos no sean los beneficiados de un programa, sino los actores de este. Lo que están haciendo las dependencias de cultura es generar procesos que empoderen a la población y los liberen de una gestión paternalista, en donde el gobierno los acompañe con un verdadero diálogo entre iguales y no en una sumisión de los individuos. La Red Nacional de Bibliotecas es un espacio nuclear de la cultura, la más grande del país, y que tenemos que impulsar para generar espacios de liberación social. Hasta hace poco, los libros solo hablaban español, y ahora con la creación de acervos en lenguas indígenas, lo harán en 68 lenguas nacionales. La labor por la promoción de la lectura en la Secretaría de Cultura incluye otras áreas como el INALI, que con el pabellón en lenguas indígenas que se presentó a las ferias del libro de Oaxaca y Guadalajara, divulga la riqueza lingüística de nuestra nación. Este pabellón contiene un mapa interactivo de idiomas, proyecciones de realizadores indígenas, materiales didácticos, y en cada pared del pabellón se escribieron poemas en lenguas indígenas vivas y muertas, lenguajes de señas, así como una edición de un paisaje lingüístico con todos los idiomas de México. Para promover la oralidad y preservar el lenguaje ritual de los pueblos indígenas, el FONCA y el INALI lanzaron una nueva convocatoria, la de artes verbales. Desde el INERV se tradujo el Plan de Ayala a 10 lenguas originarias del país: zapoteco, mixteco, totonaco, náhuatl, rarámuri, otomí, celtal, tzotzil, yaqui y mije. Mientras que la Dirección General de Culturas Populares, junto con el CONAFE, desarrollan talleres literarios llamados chamaquili para niños y adolescentes en comunidades que CONAFE atiende. En Alas y Raíces se desarrollan actividades de narraciones y tradición oral. También en la Dirección General de Vinculación Cultural tiene el programa Semillero Creativo de Artes Visuales y Fomento a la Lectura,
y uno de los objetivos es reapropiarse de los espacios públicos con talleres de cuentos y de historias de papel. Una de las últimas colaboraciones del maestro Toledo, con permiso, fue con la Secretaría de Cultura y fue para elaborar una antología poética con 23 autores indígenas, obra que por cierto ya no vio y que es de distribución gratuita. No sé si sea correcto decirlo, pero lo voy a decir. El maestro Toledo fue un editor de libros y yo venía aquí a vender sus libros hace muchos años y también de revistas, como lo fue del proyecto Camino de la Iguana. Generó materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas de Oaxaca. Saludo con cariño a Colima. He estado invitado a esta feria, cuna de generaciones de escritores y artistas como Indira Torres, Guillermina Cuevas Peña, como Griselda Álvarez, entre otros, quienes con su vida y obra enriquecen el desarrollo de nuestro país. También extiendo mi cariño a la Universidad Nacional Autónoma de México por su compromiso en darle continuidad a esta histórica Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Y asimismo, valoro el esfuerzo inmenso que hacen todas las editoriales nacionales, quienes sin duda merecen una mejor atención. Gracias por escucharme. Escuchemos la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenido, señor gobernador de Colima, a la Ciudad de México. Muchas gracias, señor rector, por la invitación a la inauguración de esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que es fundamental y es riqueza cultural no solamente de la Ciudad de México, sino riqueza cultural de la nación. Permítanme comentar lo que menciono en muchas de mis intervenciones. Para mí, la Ciudad de México es la ciudad más bella del mundo. Hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan la riqueza y la historia cultural que tiene la ciudad, desde las épocas prehispánicas hasta la historia moderna. No solamente en su arquitectura, sino en la riqueza cultural que hoy representa la propia ciudad. Es una ciudad pluricultural que tiene la representación de los más importantes pueblos indígenas de nuestro país, tiene la representación también de muchas culturas internacionales y es la ciudad una riqueza cultural en sí misma. Es además por su gente una gran ciudad en términos de la participación activa, histórica de los estudiantes, de los trabajadores y de las mujeres hoy que también defienden sus derechos en la Ciudad de México. Eso nos hace sentir sumamente orgullosos de la ciudad, pero una riqueza enorme de la ciudad es la Universidad Nacional Autónoma de México. No solamente porque representa patrimonio cultural de la humanidad, sino que ahí en la universidad, con toda su historia, es donde se han presentado los mayores pensamientos, pensadores, hombres y mujeres, científicos de nuestro país. La Universidad Nacional Autónoma de México es fundamental para la ciudad y es fundamental para la nación. Y en la UNAM aprendimos también a debatir y sigue siendo centro del debate, de la crítica, de la diversidad. Por eso hablamos de la ciudad como la capital cultural de América, no solo por toda la riqueza que he mencionado, sino por la riqueza educativa y científica que tiene y donde la Universidad Nacional es un eje fundamental. Y en esta capital cultural también para nosotros es la ciudad de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho a la lectura. Y por eso esta Feria Internacional es tan importante en nuestra ciudad y es tan importante en nuestro país. Permítanme concluir por lo que se presentó el día de ayer diciendo que la riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía, Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso, como universitaria, porque me sigo considerando universitaria,
hoy con licencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero hoy sobre todo como jefa de gobierno, somos sumamente respetuosos de la autonomía y que si alguien quiere cambiar la ley orgánica, los estatutos, tienen que ser los propios universitarios, nadie más, absolutamente nadie más. Felicidades a la Feria Internacional del Libro en su nueva edición. Celebremos la lectura, celebremos la ciudad y celebremos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Gracias, muy buenos días, todavía días. Saludo con mucho gusto a todas y a todos los presentes en esta inauguración de la 41ª Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Permítanme referirme aquí en la mesa principal, habiendo ya sido presentados todos, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue. Muchísimas gracias, señor rector, por haber considerado a Colima como estado invitado en esta feria. De manera muy especial también a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anfitriona de esta gran ciudad, que pues también me gusta mucho, pero para mí Colima es la ciudad más bonita del mundo. Al secretario Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, reconocer el trabajo que hace al frente de esa importantísima dependencia federal y agradecer el respaldo que le da la educación al Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario. Orgullosos los colimenses, claro, del magisterio colimense, con maestros de la talla de don Gregorio Torres Quintero, que es maestro universal. Muchísimas gracias por sus referencias. Y de manera muy especial también, pues quiero saludar al rector de la Universidad de Colima, el maestro José Eduardo Hernández Nava, y habiéndolo dicho Claudia, me sumo de manera decidida, como ya lo he hecho antes públicamente, a el respeto a la autonomía universitaria en Colima y en todos lados. Quiero reiterar el agradecimiento a nombre de la sociedad y del Estado, del Gobierno del Estado de Colima, a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta deferencia de considerarnos como Estado invitado en esta edición de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Es verdaderamente un honor para Colima y para los colimenses estar presentes en este importante evento. Esta es una feria de notable prestigio en el mundo editorial y en la pasión lectora de la sociedad mexicana. Esperamos, como Colima, como colimenses, estar a la altura de esta grata responsabilidad. Aprovecho esta ocasión para felicitar al doctor Graue por su reciente ratificación para un segundo periodo en la difícil pero apasionante tarea de coordinar los esfuerzos de la gran comunidad universitaria, una comunidad con trascendencia profunda en la vida nacional. Desde la década de los 80 a principios, cuando la maestra Griselda Álvarez, una mujer de letras, egresada precisamente de la propia UNAM, fue gobernadora de Colima, la primera mujer gobernadora en la historia de este país, nuestra entidad desde entonces se distingue por sus acciones en favor del desarrollo cultural, así como del fomento a la lectura y el libro. En ese camino
hemos alcanzado notables éxitos como entidad. Desde entonces, en la agenda del desarrollo estatal, es prioritario para las sucesivas administraciones atender las diferentes expresiones artísticas, los referentes culturales y los signos de identidad del ser colimense. Por eso, aceptamos con pasión y con un enorme compromiso esta invitación que se nos extendió a participar en esta Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Para tal propósito, se integró una delegación con 120 escritores y artistas colimenses, ataviados con algunas de las producciones más interesantes del arte y la cultura de nuestra entidad, que se vincularán de alguna forma con los más de 160,000 visitantes que estarán presentes en esta feria. Con decenas de presentaciones editoriales, podremos difundir nuestras labores en la rica historia local, desde la arqueología de las culturas de Occidente hasta los recientes hallazgos sobre la colonia española en el Pacífico mexicano. La nuestra, así lo creemos, es una literatura dotada de vigor, que reinterpreta la sensibilidad del trópico, pero también reflexiona sobre la condición humana en nuestro momento histórico. Se ofrecerá también la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades desde los espacios académicos y deliberativos de nuestro rincón del occidente mexicano. Podremos brindar además presentaciones artísticas de música tradicional, lecturas dramatizadas y pinceladas de nuestras artes plásticas que nos harán recordar a figuras tutelares del arte y la cultura colimense, como precisamente don Gregorio Torres Quintero, Balbino Dávalos, Alfonso Michel, Griselda Álvarez y Alberto Isaac. Con todo ello, se logró formular un programa que suma 165 actividades durante los 10 días de esta magnífica feria. Por ejemplo, en unas horas más, a las 5 de la tarde, presentaremos el libro Los Océanos, la UNESCO y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el caso de Revillagigedo. En esta presentación nos acompañarán el representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Frédéric Bacheron, y el coordinador para la Memoria Histórica de México de la Presidencia de la República, Eduardo Mejía Villegas. Allí se abordarán 3 temas que han sido fundamentales en la agenda del Gobierno del Estado desde el inicio de esta administración: la salvaguarda de los recursos de nuestros mares, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y precisamente el archipiélago de Revillagigedo. Otra expresión de gran interés es la del libro Miradas de Alexander von Humboldt sobre Colima, en la cual nos acompañará Omar Escamilla, director del Archivo Histórico del Palacio de Minería, precisamente donde se resguarda el Archivo Humboldt de México. De esta manera, Colima se suma a las actividades que celebran desde el año pasado los 250 años del nacimiento del sabio Barón de Humboldt, que en sus travesías por el occidente de México trazó algunos de nuestros referentes esenciales, esos elementos constitutivos de nuestra identidad, como lo es el dramático contraste de nuestras playas con la cercana manifestación de nuestros volcanes característicos. Por cierto, nos enorgullece que la presentación de este libro coincida con la exposición Humboldt en Minería. Espero, por otra parte, que también nos permitan mostrarles algo de lo que es Colima por medio del pabellón instalado en la feria. Estoy seguro de que encontrarán allí muchos motivos para visitarnos en Colima muy pronto. Nuestro reconocimiento de nuevo para quienes hicieron posible la participación de Colima en este importante foro cultural de México. Muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muchas gracias. Yo ya había empezado a caminar sin que me anunciaran, pero no vaya a ser que se equivoquen. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los miembros de los medios de comunicación aquí presentes. Para esta feria, para la ciudad y para la cultura nacional, es muy importante la labor que ustedes hacen de difundir las expresiones de esta feria. Agradecer, por supuesto, al señor gobernador del estado de Colima el haber aceptado la invitación que hiciera la organización de la feria para participar en ella. Tierra, bien decía él, de volcanes, vibrantes volcanes, de los volcanes de fuego, de selvas tropicales y de playas ensoñadoras. Muchas gracias también por ser esta cuna de poetas, de músicos, de escritores que lo es Colima. Más de 100 actividades estaremos escuchando en relación a este estado dentro de las casi 1.300 que ya nos describía el señor director de la Facultad de Ingeniería. Es esta una fiesta de la educación y la cultura. Y en este sentido, por supuesto, agradecer la presencia del secretario de Educación. Con su presencia aquí, muestra que efectivamente para poder educarse hay que leer y para seguir educado hay que seguir leyendo, ¿no? Así que muchísimas gracias a la Secretaría de Educación por su presencia. Gracias, por supuesto, primero por las manifestaciones de solidaridad de una universitaria cabal que es la jefa de gobierno. Esta es una fiesta cultural de la ciudad que usted comparte con nosotros y, por supuesto, con la Secretaría de Cultura, y ya escuchamos las maravillosas palabras de Natalia Toledo. Ellos tres, por supuesto, el señor gobernador, ellos cuatro, el señor gobernador, el secretario de Educación, la jefa de gobierno y la subsecretaria de Cultura, para ellos esta feria no es nada extraño. Ya nos decía Natalia Toledo que ella venía a vender libros de la editorial de don Francisco Toledo, muchas. O sea, lo conocía parada ahí en el stand. Por supuesto, para Claudia y para el señor secretario de Educación, para la jefa de gobierno y para el secretario de Educación, ellos caminaron estos pasillos de la feria de libro en minería de la mano de sus padres. O sea, conocen la feria muy bien. Y el señor gobernador del estado de Colima me decía efectivamente que él ha venido en muchas ocasiones, él vino en muchas ocasiones como estudiante, sin o con muy poco dinero en la bolsa, esperando llevarse algún libro de esta feria. Y como bien decía el ingeniero Alsos, salió con probablemente lo que no vino a buscar, ¿no? Muchas gracias, señor gobernador. Hay que agradecer particularmente a la Facultad de Ingeniería la organización de este evento que por 41ª ocasión se viene realizando. La Facultad de Ingeniería ha estado siempre atrás de esta feria del libro y Fernando Macotela, muchas gracias por la organización y amplia labor que se hace a lo largo de un año para poder llegar a este momento. Agradecerle al secretario general de la NUYES, al maestro Valls Esponda su presencia y compromiso, y muchas gracias también por las manifestaciones de apoyo por la autonomía universitaria que recibimos de la asociación. Y con mi amigo el rector de la Universidad Autónoma de Colima, por supuesto agradecerle su presencia y felicitarlo por el 80º aniversario de la Universidad de Colima. Ya nos describíamos las actividades, no voy a redundar en ello. Agregar también que está un espacio especialmente diseñado para nuestras jóvenes escritoras. Aquí no solamente están los consagrados en esta exposición y sus efemérides de los maestros de la literatura universal y la nacional, y por supuesto entre ellos don Miguel León Portilla, sino también se ha creado un espacio para poder escuchar
a esas nuevas letras y nuevas voces de que tienen que hacer con la nueva sociedad a la que aspiramos, y aquí comparto con la jefa de gobierno el que efectivamente nuestra universidad y la ciudad tienen que ser los motores de cambio de la nueva sociedad a la que debemos aspirar. Pero sobre todo invitarlos a todos a visitar la feria, a estar, ver libros, comprar libros, pero sobre todo a leer. Buena falta nos hace leer. Si ustedes revisan las estadísticas, la encuesta del INEGI del 2019, la cantidad de adultos mayores de 18 años que han leído al menos un libro en el último año es el 42% de la población encuestada. En 2015, era del 50% de la población encuestada. Es decir, ha caído un 8% en los adultos el hábito de lectura de libros. Pero se leen más revistas. No se leen más revistas. El hábito de lectura de periódicos, revistas y materiales electrónicos ha caído en estos 5 años un 9%. Es decir, estamos leyendo menos. Y en el fondo, es la razón de esta feria. Es invitarlos a retomar el hábito de la lectura. Porque si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. No debe sorprendernos entonces que en la prueba PISA estén resultando que no ha habido cambios en la comprensión de lectura mayormente en los últimos años. Tenemos que fomentar el hábito de la lectura. Tenemos que hacerlo por múltiples razones. A ver, leer nos permite imaginarnos distintos, soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir el mundo y aspiraciones que deseamos. En la universidad, el año pasado hicimos una encuesta sobre el hábito de lectura y sus prácticas entre los estudiantes, y una de las secciones de los encuestados era compartir con la encuesta qué significó para ellos el haber leído. Entre las respuestas más comunes, los alumnos señalaron que leer, por un lado, les permitía relajarse, olvidar los problemas cotidianos y sentirse mejor. Por otro, les permitía imaginar, soñar, proyectarse, vivir historias ajenas y reflexionar cómo ser mejores y superarse. Entonces, no solamente es ese ánimo distinto al que invita a la lectura, sino que también en las neurociencias está perfectamente claro las virtudes de la lectura. Fortalece las capacidades mentales, las conexiones sinápticas interneuronales y estimula la memoria cognitiva. Así pues, en síntesis, leer es ejercitarnos intelectual, emocional y socialmente. Y como cualquier otra habilidad, hay que practicarla regularmente y sacarle el mayor provecho. Yo los invito a todos ustedes a que visiten la feria y estimulemos toda la industria editorial y la lectura entre nosotros. Y como ya están esperando que termine, los invito, por favor, a ponernos de pie para dar por inaugurada esta 41ª edición de la Feria Internacional del Libro, siendo las 12 horas de hoy, 20 de febrero del 2020. Muchísimas gracias y que por nuestra raza hable el estudio. Es así como damos por terminado este acto inaugural
y los invitamos a disfrutar de la 41ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.